video. Respecto a la patrística, podemos enumerar 3 puntos introductorios. En primer lugar, establece las bases de la Iglesia. El mismo término patrístico viene de la palabra padre, entonces serán los padres de la Iglesia. En segundo lugar, es desarrollado por Agustín de Hipona, quien tomará la teoría de Platón para estructurar su pensamiento, que ya más adelante analizaremos. Por último, la relación que se da entre la razón y la fe es de subordinación, ya que la fe está por encima de la razón. Primero hay que creer para luego entender, es lo que establecía. Por otro lado, se desarrollarán 3 planteamientos principales. El providencialismo, que básicamente nos decía que todos los hechos que ocurrían eran producto de la voluntad de Dios. El libre albedrío, es decir, que cada sujeto era libre de elegir su destino, lo que también era causa del pecado. Y el cuerpo como cárcel del alma, que no era otra cosa que la reafirmación de la existencia de una ciudad divina y eterna gobernada por Dios, por encima de todo lo terrenal y lo vano. Bien, entonces, como ya hemos dicho anteriormente, la patrística va a corresponder el primer gran periodo de la filosofía medieval. Nos vamos a situar entre el siglo VII y el siglo VIII después de Cristo. ¿Y qué pasa en los primeros siglos? Siglo I, siglo II. Justamente en esos primeros siglos se da el contexto del documental que hemos visto, ¿correcto? La muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, San Pablo, la misión de San Pablo, sus viajes a Corinto, a Efeso, a Atenas y posteriormente la muerte de San Pablo. Todo ese periodo de cristianismo insípido de los primeros años pues, del nacimiento, resurrección de Cristo, se va a llamar el periodo del paleocristianismo. Pero ya en el periodo del siglo VII y del siglo VIII ya se da la patrística con la obra cumbre de su máximo representante. Nos referimos a San Agustín de Hipona, que lo vamos a ver más adelante en esta clase. Y luego del siglo VIII al siglo XV viene la segunda etapa llamada la escolástica. Entonces, después de ese periodo, pues va a finalizar lo que llamamos la filosofía medieval y va a dar paso a otro tipo de filosofía ya moderna. Es el primer periodo de la filosofía en la Edad Media, con el fin de tratar de justificar y complementar la lucha entre la fe y la razón. Vamos a ver que la fe va a querer ganar terreno a la razón, pero como no va a poder competir en estas instancias, van a tratar de justificarse o complementar algunas teorías entre fe y razón para unificarlas. Recordemos que el cristianismo bebe mucho de las influencias del neoplatonismo. Entonces vamos a ver que en esta lucha se va a dar una unión más bien entre la filosofía y la teología. Esta primera etapa la denominamos patrística, ya que es el periodo de la elaboración de las grandes doctrinas y los padres de la iglesia, los primeros. Entonces vamos a ver ahora qué busca o qué fin tiene la patrística, ¿correcto? Entonces vamos a ver que la patrística busca justificar la fe desde la razón. También va a buscar defender al cristianismo de las religiones paganas, de las herejías y de la cultura greco-romana. No solamente el cristianismo fue la única religión, también hubieron otras, como por ejemplo el maniqueo, que es una religión persa actualmente de Irán en ese momento. Entonces, por ejemplo, San Agustín de Hipona era maniqueo antes de convertirse al cristianismo, pero la religión cristiana va a buscar defender, porque va a pensar que únicamente la única religión fiel y verdadera es el cristianismo y va a defender de las demás religiones paganas, de las herejías, de las blasfemias y toda la cultura grecorromana que venía anteriormente. Ahora vamos a ver pues el tema principal. El tema principal de este periodo de la patrística se da en torno a la reflexión filosófica de Dios y por lo tanto las relaciones que van a existir entre la fe, la religión y la razón, la filosofía. El tema principal va a ser justamente eso, la relación de Dios y cómo la fe va a iluminar a la razón. Ojo, la fe va a iluminar a la razón. ¿Qué quiere decir eso? Que fe y razón son indispensables para comprender el mensaje o significado del encuentro con Dios. Entonces, teniendo como única y verdadera religión al cristianismo, ya que es obra y palabra de Dios. En los primeros siglos de los padres de la iglesia comenzaron a armonizar
armonizar racionalmente la fe y la filosofía. Estos esfuerzos culminan con la aparición de la obra cumbre del máximo representante de la filosofía de la patrística. Nos referimos a San Agustín de Hipona, que, como dije anteriormente, no fue cristiano en sus inicios, fue maniqueo, una religión pagana persa que actualmente corresponde a Irán, ¿correcto? Ahora vamos a ver un poco más sobre la vida y obra de este gran pensador, uno de los primeros padres de la iglesia, que fue San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona nace en Tagaste, lo que es ahora Argelia, en el año 354. Ojo, hablamos todo esto después de Cristo. San Agustín de Hipona es el punto medio de transición, el pensamiento teológico que va a unir pues un poco de lo clásico con lo medieval en esa nueva concepción teológica con la religión. Bien, entonces vamos a ver que en el año 384 vive y se traslada a Milán, donde comienza a enseñar retórica. Él viaja de su natal, llega a Italia y comienza a recibir las influencias grecorromanas, especialmente las influencias neoplatónicas. Acá en este periodo está Plotino, que ya lo hemos visto en la clase pasada, y a los 2 años después, en el año 386, se convierte al cristianismo, iniciando una carrera teológica para defender las bases del cristianismo. Y, ojo, no solamente queda ahí, sino que su obra cumbre va a ser cuando se convierte en obispo de Hipona en el año 396. Llega a la cúspide y se convierte en una ciudad al norte de África de Hipona y lamentablemente fallece en el año 430. Vamos a ver que San Agustín se convierte en obispo de Hipona y ahora se le conoce como San Agustín de Hipona en esta ciudad al norte de África. Y ahora vamos a ver el planteamiento filosófico, qué es lo que propone San Agustín, qué es lo que busca o cuáles son sus concepciones filosóficas y teológicas. Vamos a ver que como primer planteamiento de San Agustín de Hipona es que su filosofía va a ser una síntesis del cristianismo con el neoplatonismo. Considera a la filosofía que es la búsqueda o el camino existencial de la felicidad, pero es a través de la enseñanza o es posible a través del camino que nos lleve a buscar el mensaje de Dios. Entonces va a ser que fe y razón se unan, ¿correcto? Pero para hallar la razón tiene que estar iluminada por la fe y la felicidad únicamente se va a lograr en la búsqueda y el encuentro de la palabra de Dios.